Soy Nicolás Sáez, soy arquitecto de la Universidad del Biobío y soy profesor de la Escuela de Arquitectura. También trabajo como director de arte de la revista Arquitectura del Sur y también realizo un trabajo de arte como fotógrafo autoral. Ese trabajo lo estoy realizando aproximadamente desde el 2007 y de alguna otra forma empecé de forma autodidacta a formarme en el tema de la fotografía. También realicé un seminario de didáctica proyectual que está vinculado con la fotografía porque básicamente habla acerca de cómo se puede o cómo debería usarse la fotografía en la enseñanza de la arquitectura. Por lo tanto, toda esta carrera que yo he realizado desde el 2007 hasta la fecha se vincula con el trabajo fotográfico de arte, pero desde mi formación como arquitecto. Últimamente, el 2012, partí con un nuevo, no mi último proyecto, mi penúltimo proyecto, denominado Ruido Blanco, y que parte el 2012 con la intención de poder presentarlo a una nueva postulación de los fondos de la cultura. Y como generalmente estos proyectos de arte fotográfico, en la forma como yo lo trabajo en realidad, es como bien proyectiva. Es decir, yo visualizo una imagen, visualizo un concepto, y a partir de esa visualización y a partir de una investigación que hago a partir de esa visualización, posteriormente decido hacer la fotografía. Entonces, en ese sentido, es una fotografía muy no espontánea, ¿cierto? O sea, el tema que yo trabajo básicamente es confrontar a la fotografía con la experiencia. Y al confrontar la fotografía con la experiencia es confrontar es una situación un poco opuesta. Es como fotografía es virtualidad y la no fotografía o la contemplación a ojo desnudo es la experiencia. Esta suerte de choque, ¿cierto? Creía yo que era muy interesante ponerlo de manifiesto, porque hoy en día hay una vinculación con la virtualidad muy fuerte, no solamente nosotros, ¿cierto?, los arquitectos, sino todo el mundo, sobre todo los niños, que están viendo, ¿cierto?, al mundo a partir de una ventana, a partir de una pantalla, a partir del mundo de las imágenes. Y eso de alguna otra forma yo estoy convencido que es un problema porque genera un nivel de inconsciencia al relacionarse con el mundo y hace que en el fondo uno genere y que pueda opinar a partir del mundo, a partir de especulación. Y eso si lo llevamos a la enseñanza de arquitectura, ¿cierto?, es cuando, creo yo, se habla mucho a partir de la especulación, de teoría, ¿cierto?, y no de la comprobación empírica. Frente a eso, empecé a investigar cuál era el fenómeno virtual más masivo, ¿cierto?, y el que más genera dependencia, y en realidad yo intuía que era la televisión, y una vez que yo empecé a investigarlo, descubrí ciertos datos, como por ejemplo que en Chile hay un promedio de 3 horas diarias que se consume en la televisión y que está tendiendo a ser 5 horas diarias. Empecé a entender, ¿cierto?, que este artefacto hoy en día pasó de ser un artefacto novedoso, interesante, con mucho potencial, a transformarse ya en un inmueble, se podría decir. Pero a mí me pareció interesante empezar a ver cómo la televisión se traslada al espacio semipúblico o público de forma muy natural. Es decir, que la gente, cuando ya sabe o siente la televisión como algo que le pertenece, como una compañía, como algo que está como muy normal dentro de su vida,
y se lo lleva al trabajo. Es decir, yo voy a ese trabajo o a ese espacio semipúblico público y tengo que aceptar que ese aparato está instalado, ¿cierto? Gustándome o no gustándome la presencia de ese televisor. Y decido hacer un trabajo donde visito muchos lugares, dentro de Concepción, Talcahuano, San Pedro, Santiago y Valparaíso, donde yo básicamente me meto a distintos espacios semipúblicos y intento buscar esos lugares que tuviera esa diversidad del entorno que nosotros acostumbramos a vivir, que la ubicación de ese televisor fuera de alguna u otra forma una ubicación un poco espontánea, ¿cierto? Por ejemplo, un restaurante de un lugar, ¿cierto?, que coloca e instala un televisor en ese lugar, a diferencia, por ejemplo, de un mall que ya el televisor es parte de su arquitectura. Entonces, lo que yo intentaba a partir de esta fotografía es poder mostrar algo que nosotros vemos siempre y que es la tendencia de mi trabajo, ver ese televisor como algo normal, como algo muy cotidiano, pero cuando tú armas un trabajo serial donde todas las imágenes son distintas, son distintos lugares, pero al verlas simultáneamente y al verlas todos con esta suerte de ceño, de normalidad, ¿cierto?, o de cotidianidad, de alguna u otra forma voy armando este discurso, que es un poco lo que yo intentaba hacer. Y así se hacen una cantidad de fotografías considerables, ¿cierto?, durante todo un año, y llega un proceso de edición que lo hice con Andrea George, que es fotógrafa y también curadora independiente de Santiago. Ella, yo sigo mi opinión, es una de las personas que más sabe de fotografía en Chile, y hicimos esta edición donde escogimos 15 fotografías que arman un poco este discurso visual, que siempre mi intención y la de Andrea es que sea lo suficientemente contundente como para que el mensaje sea lo más transversal posible. También invité a un amigo, fotógrafo del colectivo Concepción Fotográfica, se llama Manuel Morales, que lo que me pareció interesante es que Manuel hace una fotografía muy distinta a la mía. Mi fotografía generalmente se podría decir que un poco distante, es una fotografía que se hace como una especie de primera persona encubierta. ¿Qué significa esto? Que son fotografías bueno, que no hay persona dentro del espacio. Es como cuando una persona se para y se da cuenta de algo. Un poco eso es el fenómeno visual. Por lo tanto, genera un espacio, una visualidad muy distante, muy solitaria, con un grado de ausencia importante. Porque en general, sobre todo en el caso de Ruido Blanco, iba a decir en general de mi fotografía, pero en el caso de Ruido Blanco la ausencia se ve por el mobiliario. Una de las decisiones de la edición de la fotografía era que tenía que haber un mobiliario, tenía que haber una silla, una cama o algo que hablara en fondo de la presencia o de la escala humana y que marcara esa ausencia. Y como decía anteriormente, el caso de Manuel hace una fotografía completamente distinta, que es más de reportaje, donde aparece la figura humana como primera cosa, donde no importa el ángulo, ¿cierto?, repetitivo, sino que es una fotografía más espontánea. Yo sentía que este contrapunto entre mi fotografía distante, ¿cierto?, y la fotografía de Manuel completaba el discurso. Además que los televisores, la única intervención que yo hice fue dejarlos en ruido blanco, que en el fondo también es una falla, entre comillas, ¿cierto?, una falla de señal que para mí iba a simbolizar como una especie de corte del trance.
de este trance de estar viendo la imagen, ¿cierto?, entregando información, se corta eso y aparece esta falla. Y al estar simultáneamente en todos estos espacios, te da una visión un poco apocalíptica, ¿cierto?, de que algo pasó, algo sucedió, que se cortó esa señal y que hace que todos estos televisores que están en distintos espacios estén un poco con ese elemento que lo va unificando. Y en el caso de Manuel no está el ruido blanco, sino que está la televisión prendida y básicamente lo que se muestra en esta fotografía de Manuel es la interacción directa entre la persona y el televisor. Y esa interacción básicamente es la inercia del cuerpo, o sea, tú estás ahí pegado y no te mueves y estás durante mucho rato. Y después de eso hicimos las exposiciones que partimos en Santiago, en la sala de arte del Museo de Bellas Artes, que se instala en los moles, que es el contexto ideal para mostrar ¿cómo se llama?, la muestra. Y en el caso de las exposiciones, están mis fotografías que están en un formato bastante crudo, que también era un poco la idea del concepto de la exposición, que las fotografías son en formato de 1,20 m por 80 centímetros a muro, y la foto de Manuel, instalamos un plasma de 42 pulgadas, le colocamos una estructura metálica y simulamos una especie de mesa de luz, pero la mesa de luz en este caso estaba hecha con este plasma que estaba en ruido blanco, y encima de este plasma puesto de forma horizontal colocamos la fotografía de Manuel, que se imprimieron en papel retroiluminable, se plastificó y quedó como una especie de diapositiva de formato de 20 por 30 centímetros. Entonces, el contraste, nuevamente, jugando con eso, entre mis fotografías, distante, a muro, ¿cierto?, y las de Manuel, que la gente podía tocar la fotografía, la podía levantar, podía jugar, ¿cierto? Es jugar un poco con lo que es más cercano, interactivo, y con lo que es esta visión un poquito más lejana y apocalíptica. El fotolibro también quisimos construirlo, no por algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que el fotolibro en sí es un objeto de arte, que en el fondo, a partir de elogiar cada una de estas fotografías, uno vaya entrando, ¿cierto?, a este discurso visual, y que pueda de alguna u otra forma conmoverte y generarte alguna idea, alguna sensación, ¿cierto?, que tenga que ver con el proyecto. Entre medio de las fotografías colocamos imágenes de ruido blanco que van generando un poco esta pausa, ¿cierto?, esta cosa de hacer que de alguna u otra forma aparezca ese sonido, esa estridencia, pero de forma visual. Y ya terminando el fotolibro, le colocamos un inserto, que son estas fotografías en un formato más pequeño, y que son las fotografías de Manuel, que emulan de alguna otra forma esta interactividad, ¿cierto?, donde tú tienes que ojearlo con más cuidado, y que en el fondo está ruido blanco, tal como lo hicimos con la mesa de luz. Aquí hay un pequeño texto que lo hizo la Andrea, que es el texto que usamos para las exposiciones, que es un extracto del texto original, que es un texto interesante. ¿En qué sentido? Que Andrea no participó en la idea original del proyecto, sino cuando yo tenía todas las fotografías, le mando la imagen a Andrea y la invito a participar. Le digo: Andrea, tengo este proyecto, me gustaría que trabajaras conmigo en la coedición, qué sé yo. Entonces ella acepta y empieza a trabajar en la coedición y elabora este texto. Entonces lo interesante de eso es que ella, el texto que realiza lo hace a partir de lo que se desprende de ver las imágenes. ¿Por qué hago esta distinción? Porque generalmente los curadores que trabajan con fotógrafos trabajan desde un comienzo, desde la concepción inicial del proyecto. Nada, yo solamente invitarlos, ¿cierto?, a revisar la página, como les contaba antes, ruido-blanco.cl. El fotolibro está a la venta en Santiago, en Metales Pesados, va a estar a la venta ahí. Todavía no lo hemos gestionado porque lo lanzamos hace poquito.
Y eso, muchas gracias. Yo siempre me preguntaba, ¿ah? Esto de estudiar arquitectura, horas de arquitectura que yo nunca había visto, lo extraño que era. Era súper raro estar logrando entender ciertas doctrinas arquitectónicas o comprensión de la arquitectura a partir de algo que yo no podía comprobar. Entonces, siempre me generó una duda y hoy en día tengo claro que es muy importante, ¿cierto? Tener experiencias concretas, no solamente con la obra construida, sino que con la comprensión del acto humano, ¿ah? Y a partir de esa relación contemplativa, ¿cierto? Con este acto humano, uno puede empezar a entender un poco lo que es la arquitectura